Vamos a poner el versículo clave que estamos usando, Romanos 5:10. Hemos tocado ese y el 12, pero hoy vamos a tocar de nuevo el 5:10 y les ruego un poquito de su paciencia para que Dios nos edifique. Ya saben que tratamos de disciplinarnos de hablar lo más 50 minutos y cuando mucho hora y media. No, 50 minutos es lo que yo predico siempre. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y esas dos palabritas que son tan cortitas, pero que significan mucho. Porque dice mucho más, mucho más. O sea que, hermanos, nuestra salvación es bien grande, porque dice mucho más. O sea que ser reconciliados por la muerte del Señor es poquito. Lo que sigue es mucho más. Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de cristianos se queda en la primera parte. Casi todos los cristianos están bien ocupados en hablar de la cruz, de la muerte de Cristo, del perdón, de la reconciliación, de la justificación, pero nunca, nunca se ocupan de mucho más, mucho más. Porque dice que estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En otra versión dice, en su vida. Pero no en su vida, sino en la vida del Señor, ¿verdad? En su vida. Entonces, yo quiero que usted en esta noche se ponga a pensar un momento cuando decimos, Señor, me consagro para Cristo. Siempre agréguele, me consagro para Cristo y la iglesia. Me consagro para Cristo y la iglesia. De acuerdo a la palabra de Dios, nosotros nos tenemos que poner en un altar como ofrenda. Amén. Hasta tenemos cantos que decimos, me ofrezco, Señor, en el altar. Yo creo que nosotros tenemos que decirle, Señor, yo quiero permitirte que entres y trates con mi mente. ¿Cuántos de ustedes alguna vez le han pedido al Señor así? Señor, trata con mi mente, disciplina mis emociones. Aleluya. ¿Alguna vez usted le ha pedido a Dios que le discipline sus emociones? ¿Verdad? Y que el Señor fortalezca nuestra voluntad, porque nosotros tenemos mente, intelecto y voluntad. El título del mensaje de hoy es Salvos por la vida de Cristo del individualismo. Salvos por la vida de Cristo del individualismo. Yo quiero que en esta noche pensemos en lo que Dios nos quiere hablar. Si Dios nos quiere salvar de nuestro individualismo, entonces nosotros tenemos que descubrir para qué es que Él nos quiere. Tristemente nosotros tenemos esas tres cosas que se vuelven feas en nosotros si no tenemos cuidado. Y es nuestra mente, nuestro intelecto y nuestra voluntad. Esas tres cosas en nosotros se vuelven muy feas y Dios quiere tratarlas. Él quiere que nosotros entendamos lo que quiere hacer con esas tres cosas de nosotros. Porque Él quiere tratar con nuestra mente, quiere tratar con nuestro sentimiento y quiere tratar con nuestra voluntad.
Así que ese es nuestro versículo, vamos a llamarlo. Y siempre hemos usado este versículo porque cubre dos aspectos de nuestra salvación. Si ustedes se dan cuenta, el primer aspecto de nuestra salvación que está allí en ese versículo, ya lo hemos aprendido y vale la pena que usemos los términos. Si nunca usamos los términos, nosotros nunca vamos a saber lo que estamos hablando. Pero la primera parte de ese versículo cubre nuestra salvación jurídica. Recuérdense que cuando el hombre pecó, el hombre tuvo problemas con Dios jurídicos, o sea, problemas judiciales, así como cuando a uno lo acusan de algo y la policía lo mete preso y el juez lo juzga. Esos se llaman aspectos jurídicos. Y este versículo, su primera parte, tiene cuidado del aspecto jurídico, el cual tiene que ver con nuestra salvación objetiva. También esa palabra la usamos mucho nosotros porque significa nuestra salvación en forma doctrinal. O sea que hay una doctrina en la Biblia que explica cómo es que el hombre viene a ser salvo y eso se llama objetivo. Pero nosotros también tenemos una salvación orgánica que tiene que ver con el mucho más. Y esa salvación es subjetiva. Les dije que esas palabras se las estoy recordando porque ustedes pueden aprender a usarlas. Cuando yo leo Eclesiastés, ahí me doy cuenta que dice que el predicador busca las palabras para darse a entender. Y siempre les he dicho que el lenguaje de nosotros, el español, es muy rico. Y resulta que la razón por la cual muchas personas no están instruidas es porque no usan el lenguaje. El lenguaje Dios lo dio para usarlo. Y está, según las estadísticas, la gente común solo usa 70 frases para comunicarse. 70 frases. Usted es feliz con 70 frases y no va a sufrir. Algunas de ellas es tengo hambre, otra es ¿dónde es el baño? Hay frases que usted puede vivir con solo saberlas y esas, si son poquitas, son 70. La estadística dice que con 70 frases la mayoría de la gente se comunica. Luego viene el que aprende un poquito más. Estamos hablando de el que por lo menos va a la escuela a sus 3 años básicos, que son los 3 después de la primaria. Le dicen la prepa en México, ¿verdad? Secundaria, y la prepa es los últimos 6, ¿verdad? Ok, porque ya es prepa para la U, ¿verdad? Pero se cree que el que tiene la secundaria usa 700 frases. Luego, si alguien dice sale de la prepa, por lo menos conoce 7,000 frases. Y luego el que sale de la universidad puede usar 70,000 expresiones. El idioma tiene 85,000 o más expresiones. De hecho, ustedes saben que si una persona profesional nos habla a nosotros, a veces va a usar palabras que nosotros vamos a decir, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Un doctor a veces nos habla y le decimos, ¿me podría hablar en cristiano, por favor? Porque para nosotros que nos hablen en cristiano es tal vez solo 700 frases. Les estoy hablando de esto porque nosotros debemos de aprender a usar la palabra de Dios.
La palabra de Dios tiene su objetividad y tiene su subjetividad. Y todos nosotros tenemos que aprenderla como cristianos, como les he enseñado, implicación, indicación, significado. Sino que tenemos que ser salvos también por la vida de Cristo. Entonces usted aprenda que usted tiene dos salvaciones. ¿Verdad? Cuando alguien le pregunta a usted, hermano, ¿y cómo es eso de la salvación? Usted contéstele como contestaba un hermano de México, decía, ahí hay mucha tela que cortar. Él siempre cuando le hacían preguntas y no sabía cómo se contestaban, decía, en ese tema hay mucha tela que cortar. Y usted se prepara, por supuesto. Hermano, es maravilloso que nosotros, los pecadores, seamos perdonados. Eso es maravilloso. Pero yo quiero que usted vea que es más maravilloso aún que, aunque siendo enemigos, Dios nos haya reconciliado. Porque mire cómo dice ahí, porque si siendo enemigos, porque es bonito que Dios nos haya salvado con la muerte de su Hijo, pero cuando usted mira dice, pero siendo enemigo, hermano. Ahora, el Señor le dice, si siendo enemigo, yo te reconcilié por medio de la muerte de mi Hijo. Mucho más, estando reconciliado, yo quiero salvarte con la vida. Entonces, entendamos de una vez por todas que nosotros no solo somos personas pecadoras perdonadas y reconciliadas, sino que somos personas en las que Dios está efectuando un proceso. Quizá tú no lo veas, pero Dios no está jugando contigo, Él está en serio. Él está en serio. Él está trabajando en ti. Tú no te das cuenta. Muchos de nosotros no nos damos cuenta que Dios está trabajando en nosotros, porque Él lo dice. Si siendo enemigo yo te reconcilié por la muerte de mi Hijo, mucho más estando reconciliado, seremos salvos por su vida. Tú puedes decir con toda propiedad que te están hablando del pasado y del futuro. Ahí te están hablando del pasado y te están hablando del futuro. El pasado, tú tienes que recibirlo y decir, gracias Señor, porque desde que yo entendí que Cristo murió por mí, tú me dices a mí que yo estoy reconciliado. Aleluya, eso es maravilloso. Entonces, los primeros capítulos de Romanos tratan de la redención que Cristo efectuó por su muerte. Pero del capítulo 4 al 16, todos esos 12 capítulos describen con detalles la salvación que Cristo está efectuando en nosotros por su vida. Porque Él entró en nosotros. Él no solamente nos enseña
que ya nos reconcilió. O sea que la reconciliación, vamos a decirlo de esta manera, es un asunto ya logrado. ¿Cuántos dicen amén? Pero ser salvos en su vida hasta la glorificación. Ahora preguntémonos de qué es lo que nos quiere salvar con su vida. Porque de la misma manera que nos ha reconciliado siendo enemigos, la reconciliación es para arreglar el problema de enemigos. Pero ahora tenemos que entender qué es salvarnos en su vida, de qué nos va a salvar con su vida. Tenemos que hacernos esas preguntas, Señor, ¿de qué me estás salvando? Y el Señor te va a revelar que te está salvando de un montón de cosas negativas. Nosotros tenemos un montón de cosas negativas. Y lo tremendo es que desde los jóvenes, mire, me gusta cómo hacía que hace. Desde los jóvenes, Lewin. Desde los niños. Usted ve un niño hace berrinche. Un niño se porta mal. Un adolescente tiene problemas. Un joven tiene problemas. El que ya se está poniendo viejo y no se ha casado tiene problemas. Tiene problemas. Los adultos tenemos problemas. Entonces nosotros necesitamos que el Señor nos salve con su vida, y eso es un asunto diario. Yo puedo testificar firmemente, hermano, que yo he sido perdonado, que yo he sido justificado, pero también puedo decirles que tengo muchos problemas y necesito que Dios siga trabajando en mí, pero ahora ya entendí que eso solo se logra por su vida. O sea que ninguno de nosotros puede ser perfeccionado, santificado y transformado con doctrinas. Se necesita una experiencia. En realidad, si nosotros queremos agradar a Dios, nosotros necesitamos pasar por la experiencia. Dicen amén los santos. Fíjese que tristemente, yo siempre digo tristemente, porque la mayoría de los cristianos tienen la idea de que su salvación inicial es algo completo. Ellos creen que es algo completo, pero cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros descubrimos que nosotros necesitamos más salvación. Nosotros cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que necesitamos ser salvos mucho más. Necesitamos que Dios siga trabajando con nosotros porque al principio de nuestra salvación nosotros somos muy ignorantes de muchas cosas. Y nosotros tenemos no solamente cosas negativas, sino hasta cosas pecaminosas que Dios tiene que tratar con nosotros y hacernos entender que necesitamos ser salvos de ellas. En esta noche tú y yo estamos aquí, pero tenemos que estar conscientes que necesitamos ser salvos de muchas cosas que nos estorban, de muchas cosas que no nos están dejando crecer en Cristo. Aunque no me digas amén, pero... Porque el problema es de que cuando nosotros acabamos de aceptar a Cristo y somos cristianos nuevos, nuestra ignorancia al principio nos hace que nosotros tratemos de ser buenos. Y ese es el asunto que ya a estas alturas tenemos que ir entendiendo, que no podemos estar tratando de ser buenos, porque eso no funciona. No funciona. Cuando tú estudias este versículo, tú te das cuenta que tú necesitas mucho más.
mucho más. ¿Por qué no lo dices junto conmigo? Señor, necesito mucho más. No estoy conforme. Yo quiero que tú me transformes. Ahora, ahí se recuerdan pues que esto está bonito porque mire, fuimos, seremos. Fuimos, seremos. ¿Verdad? No se dice fuimos. Eso es lo que pensó el hermano, ¿ah? Fuimos. Sí, como esa vez que andaba yo allá en la capital de México y pasó un carrito bien viejito y atrás decía, fui, señorita. Fuimos, fuimos reconciliados. Pasado, seremos. Por favor, pónganle atención a esas frases, porque esas frases son preciosas cuando tú las entiendes. Fuimos, seremos. Así que nuestro mensaje de hoy, de eso se va a tratar. Ya nosotros vimos y a través de la primer pasada que le di a Romanos, ustedes aprendieron que nosotros tenemos 7 puntos negativos. We have 7 negative points in our lives. Tenemos 7 puntos negativos en nuestra vida. Y para esos 7 puntos negativos, es que nosotros necesitamos ser salvos por su vida. Se los voy a nombrar. Los 7 no voy a hablar así tanto tiempo de cada uno de ellos, sino que solo quiero que los mantengamos presentes para que dejemos que Dios haga el trabajo en nosotros. Lo primerito que nosotros debemos de entender es que nosotros tenemos el pecado en nuestra carne. ¿Se recuerdan ustedes de que ya estudiamos eso? Ya lo leímos, Pablo mismo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y también leímos en Romanos 5:12 que el pecado entró por un hombre y también en el pecado trajo la muerte. Así que lo primero como punto negativo que nosotros tenemos es que nosotros somos personas pecado haciendo pecados y lo debemos de entender con toda claridad. Si usted no entiende con toda claridad, nunca va a entender cómo puede ser librado del pecado, porque de estas 7 cosas que vamos a hablar ahorita, nosotros podemos ser librados, pero por medio de la vida de Cristo. El segundo es que nosotros somos mundanos. Somos, en inglés se dice worldly people. Somos personas mundanas. De acuerdo al mensaje del apóstol Juan, el mundo es los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida que dice que no procede del Padre. Entonces, el segundo punto negativo y que debemos de estar conscientes, porque si nosotros no estamos conscientes de estos 7 puntos, nosotros nunca nos vamos a prestar para que Dios con su vida absorba y elimine esas cosas en nosotros. Nosotros tenemos que saber eso. Como cristianos no estamos como el burrito que le ponen la zanahoria en una vara y el burrito está arando y arando porque cree que algún día va a alcanzar la zanahoria. Y muchos cristianos creen que la vida cristiana es imposible. Usted va a encontrar hermanos que dicen, no, eso es imposible. ¿Cómo va a dejar uno de ser pecador? ¿Cómo va a dejar uno de ser mundano? Eso es imposible. Y como a veces tenemos enseñanzas
que no nos ayudan a ver la realidad de lo que Dios quiere hacer en nosotros, entonces nosotros abrazamos esas enseñanzas y no avanzamos en nuestra vida espiritual. Yo creo que lo peor que nos puede pasar es morirnos sin haber alcanzado la zanahoria. Yo creo que eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces, debemos de saber lo que es cada una de esas cosas bíblicamente. Somos mundanos. Tenemos puestos los ojos en las cosas de este mundo. Si tenemos $10,000 en el banco, queremos 20. Si tenemos 20, queremos 40. Si tenemos 40, queremos 60. Porque así somos nosotros. El carro ya no me gusta. Ya, es más, ya tiene casi 300,000 millas. Me voy a buscar uno más bonito. Bueno, si Dios te bendice, ¿por qué no? Pero no lo vayas a amar, porque hay personas que aman su carro. Hay personas que cuidadito alguien les va a tocar su carro porque se meten a problemas con ellos. Ahí en la televisión sacan casos así para demostrar cómo la gente ama sus carros. Y me recuerdo que ponen estiércol de perro, ¿verdad? Le ponen a un carro Ferrari y, y miran cómo actúa el dueño cuando llega. ¡Wow! Eso que no era verdadero, sino que era un juguete. Pero él empieza a buscar quién y empieza a preguntar quién le puso eso a su carro ahí. Hasta que alguien le dijo, es que solo están haciendo un experimento social, es de juguete, mira, le dijo, se lo quitó, lo agarró con la mano, pero ya mero lo mataba. Somos mundanos, hermano. Tenemos puestos los ojos aquí en muchas cosas de la tierra. Si Dios nos bendice con una casa, a veces la casa quiere ganarnos, como que la amemos. Y ya no digamos, hermanos, las cosas espirituales. ¿Por qué sería que Cristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás? ¿Por qué no pones la mirada en las cosas de arriba, no que las tienes en la tierra? Entonces yo dije, wow, esto es profundo. Porque Pedro no estaba amando cosas terrenales, él solo no quería que Cristo fuera a la cruz. Y a eso le dijo Satanás. Entonces esto de las cosas de Dios no es muy fácil entenderlo porque Pedro lo que quería era evitarle el sufrimiento a Cristo. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Así que no le vayas a evitar el sufrimiento al hermano Carrillo, apártate de mí, Satanás. ¿Qué le parece? Entonces nosotros a veces todavía no hemos entendido estos puntos. Porque nosotros quisiéramos que todas las cosas salgan como, mire, a veces hay hermanos que me dicen, hermano Carrillo, ¿puede orar por mí para que me vaya bien? Imagínese, imagínese que le pidan a usted, hermano, ¿me puede hacer una oracioncita por ahí para que me vaya bien? No, yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha enseñado cómo se ora. Pero todos tenemos que aprender a orar. Porque si Dios quiere que alguno de nosotros sufra y nosotros le decimos al Señor, Señor, que no sufra, el Señor que nos va a decir, apártate de mí, Satanás. Por eso es que la voluntad de Dios hay que conocerla. Y esa solo se conoce cuando Él nos va salvando, porque vamos a hablar de eso. Segundo es el mundo. Tercer punto negativo de nosotros es que nosotros tenemos una vida natural, una vida carnal. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestro carácter, tenemos nuestras carnalidades, hermano.
Somos muy carnales. Cuando el hombre cayó, Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre, ciertamente para el hombre serán 120 años, porque él es carne. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que somos muy naturales, muy naturales. Para nosotros todo lo vemos en una vida natural, no somos espirituales. Nosotros no se nos mira la vida de Cristo, hermano. Por eso tenemos que tener cuidado porque necesitamos ser mucho más salvos. Cuarta, y es bien fea, hermano. Cuarta, y es bien fea. El individualismo. Me importo yo y nada más que yo y solamente yo. Fíjese, el cuarto punto negativo por el cual nosotros necesitamos ser salvos por la vida de Dios es que nosotros somos bien individualistas. Nadie se puede meter con nosotros, nadie puede hablar mal de nosotros, nadie puede tocarnos, nadie. Nosotros somos bien individualistas. Eso se ve mucho en el matrimonio. Cuando nosotros analizamos nuestra vida de esposos, ustedes examínense y yo hago mi parte, ¿ok? No, pues Miriam no tiene, dice yo. No tiene Miriam, hay que rogarle a Dios que le dé uno. No quiere, ¿va? Porque vale más estar sola que mal acompañada, dice. No, algunos sí ya se decidieron porque dicen, no, para estar con los mismos problemas, mejor aquí solita o solito, pero no es bueno que el hombre esté solo. Así que el hombre tiene que orar para que Dios le toque el corazón a las Miriams. Aleluya. Individualistas, hermano. Nosotros tenemos ese problema. Nosotros decimos, I love you, le dice uno a la esposa. I love you, honey. Pero la honey sabe en el fondo que es un individualista y egoísta. ¿Sí o no? Aunque le diga mi reina. Aunque, oh, yes, I love you, honey. En el matrimonio, hermano, el individualismo se ve muy fuerte. Quinto, nosotros somos divisivos. Divisivos. Nosotros no queremos ser edificados con nadie. Con nadie. Nunca se me olvida a mí. Decía una hermana, hermano pastor, yo quiero colaborar en la iglesia, cuente conmigo, soy cocinera, póngame con quien usted quiera, menos con mi hermana. Divisivos, divisivos. Hermano, mire, todos nosotros tenemos ese problema, somos divisivos. Necesitamos ser tratados porque el apóstol Pablo dice que cuando un hermano es divisivo, que uno no se junte con él. ¡Wow! Nosotros somos divisivos. Tenemos que explicar lo que significa ser divisivo. ¿Sí? A nosotros nos gusta ser libres. Ser libres. A nosotros no nos gusta la limitación. Si alguien nos pone límites, nosotros brincamos. Yo me doy cuenta, hermano, mire, aquí hay hermanos que nada se les puede decir que hagan porque no lo quieren hacer. Nada. Y eso no es solamente falta de disposición, eso es, hermano, que no hay un deseo de unidad. El deseo de unidad, mire, a nosotros se nos manda que seamos uno en el espíritu y uno en el alma.
Aquí estamos uno en el cuerpo, porque cuando nos juntamos, eso es ser la unidad del cuerpo. Pero cuando se habla de la unidad del espíritu, la produce la vida de Dios en nosotros. Pero la unidad del alma, si nosotros no la sabemos producir, jamás, jamás nos uniremos con los hermanos. Jamás. Si Dios no trata contigo con la vida de Cristo, a ti todas las opiniones de todos los hermanos te resbalan, te valen y nunca respetas ni tomas en cuenta a las personas. Yo he tenido que aprender. Nosotros tenemos que aprender a respetar a todas las personas y escucharlas. Pero nosotros no vamos a aprender eso si no nos salva el Señor mucho más. Un día todos nosotros vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Y allí van a salir a luz las intenciones de todos nuestros corazones. Ustedes van a saber cuáles eran las intenciones del hermano Carrillo. Posiblemente ahorita disciernen un poquito y tal vez son bondadosos y dicen, no, el pastor como que de verdad quiere ayudarnos. Pero va a venir un día en que ustedes van a saber qué fue lo que me motivó a mí pararme frente a ustedes por 40 años. Y por supuesto que yo voy a saber lo que ustedes pensaban cuando estaban aquí oyéndome. Y usted y yo vamos a ser juzgados. Pero ahorita Él quiere que comprendamos para que no tengamos pérdida al llegar a ese tiempo. Ahorita lo que el Señor quiere es que nosotros seamos uno. Jesús oró y dijo, Padre, que sean uno como tú y yo. Mire, hermano, esa victoria, si usted la logra, hermano, si usted puede llegar al punto de decir, le voy a poner de ejemplo, mi mamá ya está con el Señor, pero ella me decía a mí, mire, mijo, si para ser vencedora solo se necesita amar a los hermanos, yo ya gané, mijo. Yo ya gané, porque yo amo a los hermanos. ¿Y sabe cuál frase usaba ella? Decía, ni huelo ni yedo. Yo para los hermanos ni huelo ni yedo. Yo los amo con todo mi corazón y todos ellos son preciosos y lindos para mí. Fíjese, mi hijo, que si solo eso se necesitara, yo ya la hice. Pero yo sé que, me decía, hay mucho más. Pero ahorita pues estamos hablando de ese punto. Cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, Él se va a dar cuenta si nosotros éramos puro cuento o éramos reales. Dígale, ayúdame, Señor. ¿Por qué le dije que al empezar, Señor, me consagro a Cristo y a la iglesia? ¿Cuántos pueden decir así? Me consagro a Cristo y a la iglesia. Me pongo en tu altar como una ofrenda quemada. 6. Y esta es tremenda, hermano, porque tenemos nuestra imagen propia. Our own image. Fíjese, nos están pidiendo que seamos conformados a la imagen de Cristo y nosotros seguimos con nuestra propia imagen. No queremos dejar que Cristo trabaje en nosotros para que nos transforme, porque solamente transformarnos tendremos otra imagen, la imagen de Cristo. Y por último, el séptimo, tenemos un cuerpo natural que necesita ser glorificado.
porque nosotros no podemos heredar el reino con carne ni sangre. Muchos hermanos no saben cómo se trabaja en esa área, porque todas las áreas que mencionamos necesitan el trabajo de la vida de Cristo. Necesitamos la vida de Cristo. Por eso Pablo decía que él corría la carrera para alcanzar el premio del supremo llamamiento, y está bajo el contexto de que el poder de la resurrección se formara en él para poder tomar parte de la anastasis. Ahora, leamos Romanos 7:24 para que veamos que Pablo sí nos exhorta a que abramos nuestros ojos. Si nosotros entendimos esos 7 puntos, ¿cómo tenemos que decir? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? All right. Bueno, los minutos se me han ido. Ya me quedan solo 15. Y queremos hacer un resumen del pensamiento. Como dicen en inglés, we are going to wrap it. Vamos a hacer un resumen. Romanos es un bosquejo completo de 2 cosas: de la vida cristiana y de la vida de la iglesia. Romanos solo nos presenta eso. Pero al principio nos muestra la justificación y redención que resultan en vida, porque la vida nos va a llevar a algo. Cuando ustedes ven, regresémonos al 5:10, cuando ustedes ven que dice ahí que necesitamos salvación en vida, que es mucho más, es porque Dios quiere edificar su iglesia. Si ustedes ponen atención a Romanos y se dan cuenta el desarrollo que hay desde el capítulo 5 hasta el 16, ustedes se dan cuenta que lo que Dios quiere lograr es su cuerpo, su iglesia. Y por eso Cristo le dijo a Pedro: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, quiero que por favor me pongan atención, porque el mensaje se trata de ser librados del individualismo. Y por eso les hablé de esos 7 puntos negativos, porque esos 7 puntos negativos nunca van a dejar que nosotros seamos personas corporativas. Si nosotros no captamos que la vida de Dios es para una meta, la vida de Dios, el ser salvos en el mucho más, es porque Dios quiere su cuerpo. O sea que la justificación no es la meta de Dios, la redención no es la meta de Dios. La meta de Dios es su edificación. Ahora, ¿cuál es el problema de la edificación? ¿Por qué no se está edificando? Por culpa de nosotros. Nosotros somos los culpables de que Dios no edifique su iglesia. Porque para ser edificados con otros, nosotros necesitamos ser justificados, santificados y transformados. Yo no me voy a poder unir a ustedes, ni voy a permitirle a Dios que me una a ustedes si Dios no me transforma. Si nosotros no experimentamos la transformación, nosotros podemos estar aquí 80 años oyendo mensajes y nunca va a edificar Dios su cuerpo. Él está buscando quién se deja edificar. Una pregunta: ¿cuánto aman ustedes a su familia en la sangre?
Yo estoy seguro que muchos de ustedes, por su familia en la sangre, ustedes son capaces de hacer muchas cosas. Lo que Dios nos ha llamado a nosotros es más que la familia en la sangre. La victoria del pueblo de Dios es dejarse edificar. Tenemos que aprender a encajar el uno con el otro. No sé cuántos de ustedes han visto las construcciones de piedra. ¿Alguna vez ustedes han visto las construcciones de piedra? Cuando alguien construye una barda de piedra, una casa de piedra, si ustedes lo vieran, él anda buscando. A él le traen todas las piedras. Y él cuando empieza, va buscando. Él no pone cualquier piedra ahí él va buscando cómo encajan unas con otra piedra. Y porque si de lo contrario tendría que echar una de mezcla, pero terrible, pero la mezcla es solo una cantidad que cubre la piedrecita. Eso es lo que está buscando Dios con nosotros. Por eso nosotros tenemos que examinarnos cuánto la vida de Dios está funcionando en nosotros. Cuando tú saludas a un hermano, lo saludas porque estás bien consciente de lo que estamos hablando. Lo perdonas porque estás consciente de que Dios está edificando su iglesia. De verdad tienes la capacidad, mi hermano, de entender que Cristo está edificando su iglesia. A nosotros Él nos ve como edificio, pero hagamos un resumen. ¿Cómo nos mira Él? Él está dentro de nosotros y está fuera de nosotros, pero ¿cómo nos mirará? Preguntémosle en esta noche, Señor, ya se levantaron las paredes, ya esta casa de aquí de Ontario ya tiene paredes. ¿O todavía estamos con todos los materiales ahí tirados y apenas están haciendo las zanjas para hacer los cimientos? Porque todavía no creemos todo lo de Cristo, porque Él es el cimiento. Todavía hay cosas de Cristo que no las entendemos. Entonces, ¿cómo nos vamos a dejar edificar si Él dice que Él es el fundamento y los apóstoles y que encima de ellos que nos edifiquen a nosotros? Ni amén, me dice usted en esta noche. Nos están pegando en la... Mire, cuando yo le doy la mano a un hermano, yo le digo, Señor, yo verdaderamente quiero ser ese que tú estás edificando junto con Él. Pero si tú no aprendes a que Dios te quiere edificar con el hermano Carrillo, ¿qué vas a hacer? Lo vas a juzgar, lo vas a criticar, siempre vas a estar contra Él, en vez de ver cómo encajas. En vez de, Señor, ¿en qué puedo encajar con mi pastor? En que empieza con tu mujer, hermano, si con ella no encajas. Empieza ahí, pues. Empieza con tus hijos, con tu esposa, ahí en el hogar. Empieza a ver que Dios te quiere hacer una edificación y luego vente para acá, ya las 4 piedritas juntas. Ya a lo mejor es más fácil que te peguen con el pastor. Que avance el que habría, ¿verdad? Que ya vinieran 4 o 6 ya pegaditos para más fácil se pegan con el pastor. Pero si todos vienen despegados, ¿qué se van a pegar con el carrillo? No va a haber forma. Oh, gloria a Dios, hermano, porque estos son mensajes en parábolas. Mire cómo nos habla Dios en puras parábolas, hermano. Gloria a Jesús. Entonces, el crecimiento en vida elimina la individualidad. Si nosotros crecemos en vida,
poco a poco, Dios va eliminando en nosotros la individualidad y empezamos a buscar la corporificación, la corporation. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. Y Él quiere que nosotros aprendamos estas lecciones. Por eso te dije, hermano, si no has entendido lo que es la iglesia, te vas a lamentar en el futuro. Muchos no han entendido lo que es la iglesia. Ellos llegan y dicen, vamos a ir a ver, vamos a ir a oír. Cuando vengas aquí, siempre acuérdate que somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Y si tú sufres, yo sufro. Y si yo sufro, más te vale que sufras también. Yo felicito a las damas y me gustó como lo están haciendo ahorita. Dice, no le pregunten si necesita, envíenle. Y ahora ya aprendieron ellas. Ahora ya, si alguna hermana dice, no, hermanita, estamos bien, mándele. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mostrar el amor. Tenemos que mostrarnos el amor entre nosotros. Sí. Si tú sabes por ahí que una familia le dio COVID y que no están muy bien económicamente, no averigües. Vete con el mandado, déjalo en la puerta y solo dile, ahí los cuervos le trajeron. Ahí los cuervos te dejaron algo de comer. En esto conocerán que eréis mis discípulos, en que os améis unos a otros. Fíjate que si Dios te revela esto que estamos hablando, si Dios te revela que Él te ha justificado, que Él te ha dado vida para edificarte, porque la vida, ser salvos en la vida es para ser edificados juntos. Esa vida de Él que te está salvando es para que tú... Mira, hermano, aquí hay hermanos tan lindos. Yo le doy gracias a Dios por muchos hermanos que me conocen a mí por años y muchos de ellos siempre me han mostrado su cariño, su madurez. Yo la he regado muchas veces, no vayan a creer que no, y me han perdonado muchos. Esos hermanos están creciendo. En la forma que uno se da cuenta que está creciendo, hermano, esos 7 puntos se empiezan a desvanecer. ¿Sí? Eres bien mundano, pero estás experimentando que Dios te está diciendo que eso no es bueno. Eres individualista, Dios te dice no es bueno. Tienes una propia imagen, desvanécela, que se vea la de mi hijo. Gloria a Dios. Entonces termino con esto, porque hemos llegado a un punto crucial. Estamos aquí por lo verdadero. Estamos aquí para entender cómo puede Dios edificar su cuerpo. ¿Sí o no? Para eso estamos aquí. ¿Cuánto debemos entender esto, hermano? ¿Cuánto debemos poner una atención diligente? Solo ponle atención a esa frase, mucho más, mucho más. Reconozcamos que hemos sido indisciplinados y que necesitamos urgentemente que Dios nos discipline, pero no de castigo, sino que nos enseñe cómo vivir disciplinados, porque si no nos va a caer eso duro. Aleluya. Que Dios nos enseñe a lo que significa estar crucificados, que Dios abra nuestros ojos, que nosotros demos oportunidad a Dios que viva su vida en nosotros. Que nos dispongamos y que en nuestra oración le digamos, Señor, aquí estoy. Me consagro a Cristo y a la iglesia. Úsame con mis hermanos.
úsame con mis hermanos. Hermano, que Dios te use. Que Dios te use con los hermanos. Que los hermanos vean que eres diáfano, que eres cristalino, que eres sincero, no un hipócrita. Que eres sincero, hermano. Que no andas hablando en la espalda de los hermanos. Dios quiere eso, hermano. Dios no quiere que nosotros le pelemos el diente a un hermano y nos riamos con él y atrás ese me cae gordo. Eso no, eso es hipocresía, hermano. Si tanto te cae gordo, díselo a él, pero no se lo andes diciendo a otros. Si tanto te cae mal un hermano, ¿por qué no lo afrontas? Y le dices, hermano, yo tengo problemas de amarte. Sí, si es el pastor te va a correr, pues. Pero si es otro de los de allá abajo, no te puede hacer nada, no te puede correr. Aleluya. Ya viste, brother, dice aquel, ya viste, ponte pilas. Es un decir. Dice el Gilmer, ja, ja, ja. Es un decir, Gil. Cierto. Ninguno de nosotros, acuérdense, ninguno de nosotros puede ser edificado si no lo hacen encajar con otros. Tú jamás podrás ser edificado. Dios te puso aquí. Dios te puso aquí. Algunos se han ido porque no encajan. Porque creen ellos que hay que encajar en una forma natural. No, hermano. Aquí de la única manera que encajamos es cuando Dios nos trata. Yo he visto cuando los hermanos no aguantan los tratos de aquí. Yo los he visto. Porque por lo menos a mí me dicen goodbye. A algunos de ustedes no les dicen ni adiós, ¿verdad? Hay hermanos que se han ido y a ustedes ni siquiera adiós les dijeron. Y muchos de ustedes los aprendieron a amar. Pues les comunico que a mí sí me dicen adiós. Por lo menos. Por lo menos a mí me han dicho, hermano, adiós. Y le digo, bueno, pues ¿qué voy a hacer, hermano? Es como cuando un hijo ya no aguanta vivir en la casa. ¿Qué hace? Se va. Y aunque lo ruegue el papá, no se va a quedar. Para muchos, su transformación no es aquí. Se van huyendo del hermano fulano y en la otra congregación ahí los está esperando el mismo hermano, solo más gordo y con pelo. Pero allí los está esperando porque Dios ya te echó el ojo para su edificación. Entonces, vas a decir como dicen los salmistas, ¿verdad? ¿A dónde huiré de tu presencia? A donde quiera que vaya, usted se va a encontrar con Dios. Así que ni siquiera les recomiendo el cambio de congregación porque no funciona. Porque aquí están todos los que te aman. Hermano, cuando un hermano se va de aquí, digo yo, qué ingrato. 20 años de estar aquí y nunca nos aprendió a amar. Porque muchos de ustedes sí los aprendieron a amar a ellos y los extrañan. Pero hay muchos que no, hermano. Muchos 20 años y nunca te amaron. Nunca. Al llegar al otro lugar, tienen que empezar de cero. Y les garantizo lo que les dije. Van a encontrar un diácono que si el de aquí los regañaba, ese les va a pegar. ¿Sí? Por eso yo admiro, y con esto termino, por eso yo admiro a los hermanos cuando yo los he enfrentado.
porque algunos los he enfrentado, quiero que lo sepan. Me conocen enojado. Y le he dicho, hermano, ¿por qué friegas tanto? ¿No te bendice Dios aquí, hermano? ¿Por qué solo problemas das? Vete a otro lugar a dar tus problemas. Ya te aguantamos 15 años, vete. Y me dice, pastor, si usted me corre por esa puerta, aquí no hay ventanas, pero quiebro una y me meto por la ventana. Cuando Pedro dijo, Señor, se están yendo todos porque les estás hablando duro, le dijo, tú también te quieres ir, Pedro. No, Señor, solo tú tienes palabra. No está escrito que le dijo, pero le haber dicho, métete y deja de estar fregando. Sí, porque muchos no aguantan la prueba. Señor Jesús, gracias. Señor, gracias porque aquí somos una familia. Y eres tú el que nos has enseñado y nos has llevado hasta esta revelación. Ayúdanos a abrirnos a ti. Ayúdanos a comprender que hay 7 problemas que no nos dejan que tu edificación avance. Pero gracias que hoy nos has dicho que hay mucho más que estás haciendo con tu vida y que colaboremos contigo para que esta edificación un día, no muy lejano, te pueda agradar. Señor, gracias porque nos has hablado en esta noche. Llévanos con paz y bendición a nuestros hogares. En tu nombre precioso, y el pueblo de Dios dice...